Reconozco y valoro la presencia de todos ustedes, lo cual me obliga a dar mi máxima capacidad de comunicación para cumplir con sus expectativas, dado que el título de esta conferencia, los festivales, la gestión de la danza en Jalapa y el papel del promover la danza en la consolidación de un movimiento dancístico que encierra sus raíces en los míticos festivales callejeros 88-90, organizados por la Facultad de Danza y de Daniel específicamente, los 7 días de la danza. ¿De qué año fue eso? ¿Cómo? Los 7 días de la danza de la Liceo Saga. 85. Sí. 85. 85, sí. Ya. El Festival del Golfo, 94-96. El Golfo fue, sí, 94-96. El primer foro de danza contemporánea de Francisco y Angélica. Uy, ese fue en el 82. Bueno, ya Con ves. su organización que se llamaba Ars Nova, Ars Antigua. Ahí en el Ágora. Creo que sí. Bueno, por mencionar algunos, y que después se convirtieron en faro de otros festivales que actualmente se hacen en la ciudad, como el del Extrema, danza extrema, que sale de la danza, indiscutiblemente. 4x4 también tiene ahí su también, y Jalapa Baila, ya como colofón, ¿no? Con este chamaco González. Iniciativa que el día de hoy sigue siendo una cruzada transatlántica de un hombre que ha hecho de esto su San Benito, Daniel, hombre multifacético que como buen jugador siempre apuesta su resto para que la pasión por la danza no pierda ánimo. Hoy nuevamente, y poniendo a ustedes el testigo, les reitero mi reconocimiento y agradecimiento por hacer que las cosas buenas sigan pasando en esta ciudad. Cuando Dani me invita a ser parte de los invitados a esta emisión, viajaron por mis neuronas muchas ideas, pero conforme se fue acercando la fecha, me pareció más prudente recuperar algunos de los textos que escribí hace años, o sea, más de 18, en los que reflexionaba sobre la función del Festival de Danza y el premio y el Mina Bravo en la construcción de la identidad de la danza veracruzana. Artículos escritos a manera de denuncia ante la falta de atención de las autoridades al Festival de Danza y el premio a la creación coreográfica y el Mina Bravo. En aquellos tiempos, que fue como el 2002-2003, escribo 3 años de constante lucha, 3 años de tocar todas las puertas, 3 años de soportar todas las críticas, 3 años, tendría que agregar 18 años, ¿no? ¿Cuántos llevas? A ver si estamos a 21. 18, 21. De aguantar la indiferencia de los patronos del arte jalapeño, cuánto más para no ser un simple número en los informes, cuánto más habrá que hacer para reintegrar la danza a los planes, proyectos y subsidios universitarios, dónde encontrar la ecuación perfecta que cuadre las finanzas con la cinética, cuál página de la historia tendrá que reinventarse, o acaso es todo esto un simple juego de David contra autoridades culturales. Por si 3 años no han sido suficientes, pero si 3 años no han sido suficientes, vayamos por otros 3 más, que para eso hay ver la danza para rato. Fíjense, eso lo escribí yo hace muchos años. El texto termina diciendo que mientras encontramos la solución, ¿qué les parece? Antes que el tiempo los alcance, sigan compartiendo con sus admiradores su gusto por la danza, su pasión por el movimiento, su amor por esa mujer obesa, esteta y longeva que un día se cruzó por su camino, pero unidos, fieles a ese proyecto que iniciaron hace 3 años. Esto lo escribí a propósito de Jérica y Jesús, que terminaban ya sus estudios y que ya no había, digamos, algo que los anclara, ¿no? Y les hago esta invitación, cosa que al final pues les valió gorro. Que buscó ser la representante de la danza veracruzana y que a fuerza de voluntad, entrega, persistencia e insistencia lo está logrando. Creo que ahí puede estar la solución, y si no, por lo menos les quedará la satisfacción de haberlo intentado. Les felicito a ustedes y al resto del grupo, Jorge, Daniel y Abraham, y me felicito por tener la suerte de compartir un pedazo de su triunfo. Enhorabuena, sigan adelante, que en el camino siempre habrá piedras que nos harán trastabillar, pero nunca perder el paso. En otro texto escribo con respecto a la desidia manifiesta de las autoridades, su
Eso fue como en 2003-2004. Han pasado varios meses que concluyera la cuarta edición del Festival Veracruzano de Danza Contemporánea y cuarto premio de creación coreográfica y Mila Bravo. ¿Esto en qué año fue? ¿Cuántos fueron los premios del cuarto? El cuarto fue en el 2002. ¿2002 el cuarto? Ah, ¿el premio? Sí, porque si no, no va a quedar grabado hoy. Oh, por Dios. ¿Ya? ¿Ya está salido? Sí, en el 2002 fue el cuarto. El primero fue en el 99, 2000, 2001, 2002. Entonces, 2002, 2018. Sí, sí. En el cuarto y en el quinto es donde se hicieron los folletos esos. Y aún no se ha logrado conseguir que ambos eventos formen parte de los proyectos culturales de las distintas instancias administrativas de la comunidad estatal, municipal, estatal. Cuando mucho de algunos se han obtenido unos cuantos centavos de su presupuesto anual, los cuales, si bien no han sido del todo suficientes, han servido para disminuir las deudas que trae consigo la organización de un festival artístico. Pero lo que más ofende a la dignidad del hombre no es este hecho, sino las promesas de los administradores públicos, quienes en uso de sus facultades que les otorga la constitución política, generan expectativas que a la última hora se convertirán en buenas intenciones. Eso lo padecimos muchas veces. Te decían, claro que sí, cuenta con ello. La próxima semana, no, la próxima semana, y llegaba la semana ya para el estreno y al final. Te contaré más adelante una anécdota que es la que va a hacer que yo aprenda de esto. Desde esta columna hacemos un llamado de atención a las autoridades culturales de todos los órganos del gobierno para que analicen cuál es el beneficio social y político que genera la promoción y difusión del arte en todos los sectores de nuestra sociedad. Que entiendan que la cultura la hacemos todos y que no solo de banquetas, calles, drenajes y guarniciones requiere el hombre para su subsistencia, que no solo la promoción de la natura, aventura y cultura sirven para posicionar a nuestro estado en el imaginario de los turistas, que no fueron ni serán los magnos festivales ni las exposiciones internacionales las que dieron el mote de Atenas veracruzana a nuestra ciudad. Esto les ayudará para que se replanteen la importancia y trascendencia de su participación en el terreno del arte y la cultura, ya que, después de todo, lo único que nos habrá de quedar cuando el ocaso haya invadido nuestra cotidianidad serán los sueños y fantasías que los hacedores en algún momento de la existencia nos propusieron. Mientras tanto, el quinto Festival Veracruzano de Danza Contemporánea, el quinto premio de la creación coreográfica Guillermina Bravo, empieza su peregrinar los pasillos, antesalas y templos sagrados de nuestros administradores y promotores culturales en busca del subsidio para su realización, que dicho sea de paso, está programado para el mes de mayo de 2003 y así como ellos, cuántos proyectos han visto frustradas sus intenciones. Sí, bueno, eso fue en 2003. Decía esta parte que fue lo que yo lo he compartido varias veces de cómo fue que yo me hice gestor, ¿no? Cómo fue que me decidí a ser gestor. Estaba Eduardo Pérez Roque, ¿se acordarán? Llegó a ser síndico, ¿no? Síndico, y tuvo la comisión de cultura. Y bueno, pues, teníamos la amistad de él, teníamos muchas cosas en común. Y él dijo, claro que sí, cuenten con ello. Por favor, por supuesto, es un honor participar. Los 12 días. Llegan los 15 días. No he podido hablar con el alcalde, pero ya en esa semana hablo con él. Vengan la próxima semana. Estamos hablando de 4 meses más o menos. Y así nos fue llevando hasta que estábamos a 15 días. Y era para los programas que tú mencionabas, que eran, ¿qué cosa? 3,000 pesos. O sea, no eran 30,000 ni 33 millones. Y pues al final nos sale por chicolinas, ¿no? Es que el alcalde tiene muchos compromisos y pues de plano no es todo. Y le dije, oye, pero lo he dicho hace un mes, ¿no? Bueno, tuvo la suerte que estaba en su secretario particular, que es Hugo Maldonado, mi padrino, y bueno, pude abordarlo y le dije así. Dice, pues habla con el alcalde, si él te dice que sí, sí. Pero ¿cómo? Párate aquí y ahorita que venga te lo pongo en y tú se lo sueltas. Tienes 1 minuto para soltárselo.
perfecto. Y ya, ¿cómo fue? Y ya, alcalde, bla, 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 yo le dije, demuéstrame usted en qué artículo, fracción, estoy obligado a apoyar la cultura y le doy lo que me pide. Y bueno, él es abogado, ¿no? Abogado litigante. Y por supuesto que me dejó ahí, sabía por dónde, yo no iba a poder hacer nada. Y a partir de ese momento dije, me corto la cabeza si uno de esos cabrones me vuelve a dejar callar. Y a partir de ahí es donde yo empecé ya, ahora sí, a politizarme, que es algo que yo siempre he dicho, he reclamado. El artista, tú lo sabes bien, tiene que politizarse, el creador, que no es lo mismo que partidarizarse. No significa que hay que pertenecer a un partido, sino que hay que tomar la definición original, aquella que generó Aristóteles, en lo que dice que el hombre, al vivir en una polis, tiene que participar de todo lo que ahí está sucediendo. Y bueno, fue algo que aprendí y que me llevó, bueno, a estar con ustedes en esto, y que bueno, como todo lo humano, ¿no? Que nace, crece, desarrolla y empieza a declinar. No se dieron las condiciones, no se generaron cosas, porque uno cuando está en esto no estás pensando en voy a hacer esto para que ya me quede, voy a institucionalizarme, que me parece que eso es uno de nuestros errores, ¿no? Que no hemos logrado consolidar las cosas para que queden. Porque bueno, no sé qué pasa en la psique de Alejandro, de Daniel, de los creadores, en la psique de Marta Sagún, ¿verdad? No sé qué pasa, aunque bueno, para mí en los últimos años ha sido un ejemplo de organización. Todos nos organizamos, a la hora de la hora, como le hacemos, pero nos organizamos, eso es parte de nuestra naturaleza. Pero visión, ahí es como que nos faltaría un poco. Y en el caso, hablando de festivales y hablando de gestión, pues lo que ella ha hecho, ¿no? Me parece que ha sido eso, tener un poquito más de organización, más de visión hacia adelante, ¿no? ¿Qué nos aportó? ¿Qué aportó el festival? Es algo que yo me he cuestionado. ¿Qué ha aportado? En su momento fueron cosas increíbles, ¿no? Un movimiento que convocó a la gente que estaba en ese momento, ¿no? En el escenario, ¿no? Que convocó a creadores, Eduardo, a todos que participaran, ¿no? Eso es algo que creo no se ha dado. Ya Alejandro cuando participó va a decir, espérate, después de vinieron cosas. Me parece que no se han dado, porque algo que no lo mencioné aquí, pero siempre te recordás que yo decía que era una pareja dicotómica, tú y Jorge, ¿no? Que eran negro, blanco, ¿no? Y una sol, ¿no? Y entonces eso eran esas relaciones complementarias de este muchacho intrépido, aventado, ¿no? Y un hombre más sólido, más, ¿no? Pero que se dio esa mezcla y eso permitió que se hicieran cosas. Cuando murió Lila López dije yo, tardarán muchos años, parafraseando a García Lorca, tardarán muchos años de nacer, si es que nace, ¿no? En este caso un hombre como Jorge, que tuvo esa osadía, que a veces rayaba en la necedad, ¿no? Pero que permitió. Y no sé, no estamos, eso tendría que ser algo que nosotros, los jóvenes, tendrían, ¿no? Hay una gran estela que se quedó ahí, una estela que deja de la danza, que en su momento lo dejó el Festival Callejero, que en su momento el Festival de Golfo, que en su momento lo que hicieron con la pedagógica, con Alejandro Gómez, ¿te acordarás? Que en su momento, ¿no? Y está al lado, pero ahora sí yo les pondría aquí en la mesa, más conferencista, yo vendría en papel de juez de la causa, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que no se ha hecho bien? ¿O que no se hizo? Que no se ha hecho, ¿no? Para que no se logren consolidar cosas. Porque bueno, creatividad hay, imaginación, dinero nunca ha habido y nunca se ha necesitado, ¿no? Digo, se han hecho cosas y no es que no hay dinero, pues no hacemos, no se han hecho. Pero yo creo que por ahí, yo ahí les dejaría, y bueno, aquí que es el cronista del festival de la danza, tendría que ver desde sus ojos de allá del Valle de México, ¿qué ha pasado? ¿Qué nos ha faltado? ¿Qué nos ha fallado? ¿En qué hemos fallado? ¿No? Está bien que nos oigamos y nos conozcamos, porque volver nuevamente a verte de nuevo es una bendición. Yo le decía, y hago un paréntesis,
que la vida me llevó a ser el biógrafo de Miguel Vélez Arceo, ¿cómo se dice? Pero no autorizado. Él nunca me reconoció, siempre decía, no, nunca reconoció. Y la última entrevista que yo le hice 2 meses antes que él falleciera, la revisó, él quiso leerla, y entonces él claro, decía, esto no tiene caso, y quitó muchas cosas dijo, esto no tiene. Y lo he contado cuando he presentado el libro de Miguel, que me cambia todo el esquema, cuando él dice, y Miguel Vélez Arceo es Miguel Vélez Arceo gracias a, y nombra a Isandra. ¿Lo pongo? No es necesario. Yo sé, yo me llevo eso. O sea, él no. Y por eso es que ya escogí a robar testimonios con ella. Tú no estabas, sino te hubiera incluido en el libro, ¿no? De esas cosas, y por eso verte, decírtelo personalmente. Yo sé que tú lo sabes. Bueno, dices tú que él no, que realmente lo sabías tú y él. Ahora yo lo sé. Y ya muchos lo saben porque lo he contado. Esta parte de que fuiste fundamental en el ballet folclórico y ni decir en la danza. Pues yo ahí lo dejo y ahí se los paso ahí, al cronista de la danza. Dinos, desde tu condición, ¿qué hemos hecho mal o de plano no hemos hecho? Cada región tiene sus propios problemas. En términos generales creo que los creadores, la gente de danza se dedica más a su ensayo, a su compañía, a su proyecto artístico, pero no existe la persona que sacrifique lo que alguien llamaba tiempos de espera, de tratar con funcionarios y hablar con su lenguaje. Creo que falta esa conexión de los gestores que entiendan el mundo de la danza, sus particularidades, sus necesidades intrínsecas, con este otro mundo de la política cultural. ¿Sí? Yo me acuerdo que hablaste de Vila López y su mundo potosino, que decía que hoy terminaba el Festival Internacional de Danza Contemporánea de San Luis y al día siguiente tenían unos días de descanso, la semana siguiente empezaba a ser el otro, porque tenía que saber que tenía que estar 6, 8, 18 horas ahí haciendo antesalas para esperar al político. A ver a Honji, y ¿cómo se llama? Y hacerle entender en su idioma del político las necesidades de este mundo tan contradictorio. ¿Sí? Esa antropofagia que también muchos los políticos que no entienden, que es decir, va un sector de la danza a conseguir algo, logra esa conexión, pero la acapara o la personaliza y no la comparte. Yo entiendo que si me gasté 18, 32, 46, X número de horas de antesala, y muchos no tienen la bonomía de compartirlo. Yo creo que eso es uno de los principales problemas que inciden en esto, que hacer una gestión cultural de acuerdo a la danza, la gestión cultural para la danza requiere eso, y que eso tenía mucho Lila, ¿no? Que no trabajaba para ella, para su grupo, ¿no? Al grado de que si el festival tuvo esa trascendencia nacional, es porque invitó a ver la danza, invitó a Módulo,
invitó a otros grupos de Jalapa, pero también de Mérida, de Cancún, de Hermosillo, de Sinaloa, de Monterrey, y puedo seguir enumerando todas las ciudades. Estoy consciente que no hay ni un solo grupo que de danza contemporánea surgida después de los 80 que haya tenido un éxito artístico considerable, no le deba algo a ese festival. Porque simplemente para los políticos es una carta muy sencilla que ya la llevaba redactada la maestra Lila. El festival, el gobierno del estado, felicita por el éxito artístico de la compañía y la firma del gobernador en turno. Está dirigido al gobernador del estado invitado. Ese protocolo político, ¿cómo se llama? Es lo que en determinado momento me parece que falta. Que no solamente se necesitan hacer trámites, sino compartir estos códigos entre uno y otro. Claro, la vida del bailarín implica juventud. Hasta hace muy poco ya empiezan a bailar después de los 60 años, ¿no? O continúan bailando después de los 60 años, a pesar de que Marta Graham o Alicia Alonso, que ya era totalmente patético, lo hacían. Pero y prefieren hacer esa vida escénica, que toda este trabajo que ni siquiera es gratificante ni es agradecido, porque también es eso. No sé, no creo que gente como Lila López haya esperado la gratitud o decir gracias, ¿no? Creo que eso estaba totalmente superado, no había un monstruo de ego, que no digo que lo haya tenido en determinado momento, pero no dejó que se lo comiera. Yo pienso que es eso, que esa sería una de las claves. Sí, pero también. Yo creo que pusiste un dedo en una de las varias llagas, pero quizá una muy importante es la cuestión del canibalismo en el propio medio. Yo también recuerdo los primeros tiempos de Fonapaz, cuando comenzaron a otorgar contratos a los grupos de danza. Me acuerdo que en el 1+1 en aquel entonces salió un artículo en donde el maestro Luis Fandiño hacía ciertas declaraciones y decía, con todas sus letras, muy claramente, que él no le parecía muy buena onda eso, porque decía, se está contratando a una serie de grupos en los cuales no creo en su trabajo. O sea, él anteponía a cualquier otra consideración el hecho de corresponder o no a su estética o a los parámetros de lo que él consideraba importante para definir un grupo. Entonces, bueno, pues ya ven todo lo que pasó, ese programa desapareció, apareció el premio Juan Fonapaz, que finalmente se transformó en esta cosa rara que es ahora, pero un festival que siempre ha permanecido, siempre, es el Día Internacional de la Danza. Pero ese también tiene, si le rasca uno tantito, tiene avatares muy oscuros inclusive. A principios del 75, Echeverría, no sé por qué, con quién se había bronqueado, que de repente declara que piensa que el IMBA ya no está cumpliendo con la función para la que fue creado y que habría que buscar ya transformar eso, y que instaba a los artistas a que ellos mismos propusieran por dónde debía ser la cosa. A lo mejor Chepina le ha de haber codeado a don Luis después y le metió esa idea. Entonces nosotros fuimos a por otra cosa y Chepina nos comunicó. No me rompas la imagen que tengo de ella.
Bueno, entonces la maestra nos dice, es que el presidente dijo no sé qué y nos aceleró, y eso redundó finalmente en aquella primera gran reunión nacional de danza, en donde fuimos nosotros en bloque, el bloque del Ballet Contemporáneo de Jalapa, presentamos un proyecto gigantesco, todo el mundo lo avaló, y se convirtió en el proyecto que dio pie a la creación por decreto presidencial del Consejo Nacional de la Danza. Pero ya fue arañando el sexenio, quedó con un presupuesto, con una estructura y qué sé yo, y en algún momento en las reuniones se dijo que para que el consejo funcionara era necesario que los bailarines tuvieran una personalidad jurídica, y se decidió armar Danza Mexicana Asociación Civil, que primero se llamaba Asociación Mexicana de la Danza. Se hicieron, se registró, y con esa personalidad se creó el consejo. Pero luego vinieron tiempos terribles, el apoyo, ¿no? Terminaron echando abajo el decreto, y los bailarines, de repente había un ala muy militante que dijo, no, la vamos a hacer nosotros, y de ahí surgió la celebración del Día Internacional de la Danza, primero en la concha ahí del Ángela Peralta, ahí en los jardines ahí de Polanco, ¿sí? Que luego se fue al Chopo, ¿sí? Y era una iniciativa de los bailarines que redundó en que cambiaron, ya no era asociación, dijeron ahora es Danza Mexicana Asociación Civil. Hubo una especie de golpe de estado, quitaron a los que estaban y entraron otros, qué sé yo, pues era una efervescencia ahí tremenda. Bueno, saco esto a colación porque todavía hace unos días encuentro comentarios en el Facebook, no voy a decir nombres, pero un maestro que dice, ¿qué? Esto, el Día Internacional de la Danza, ¿y cuándo nos van a pagar? Pues ese fue el problema, porque llegó un momento en que el INBA dijo, a ver, y entonces sacaron el Día Internacional del Chopo y lo llevaron al Palacio de Bellas Artes y comenzaron a pagar las funciones. Y ahí, igual que cuando el Departamento del Distrito Federal en ese entonces comenzó a pagar proyectos a los grupos, eso hizo que la naciente organización gremial de danza mexicana, Asociación Civil, se rompiera. Dejaron de ir a las reuniones porque no, pues ¿por qué vamos a ir ahí si acá nos están dando una lana para producir espectáculos? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que fueron cooptados por el financiamiento del INBA. De ahí, como rompieron el cristal en el Palacio de Bellas Artes y no sé qué, Barro Rojo se descolgaba por la cúpula y ensuciaban el mármol y no sé cuánto. Ese fue el primer año, todavía aguantó 2 años más. Más bien fue por reinauguración del Centro Nacional de las Artes. Ajá, y ya no cabían, eran demasiados. Entonces dijeron, va al centro. Eso sí, todos borrachos en el lobby. Eso sí, todos borrachos en el lobby de Bellas Artes. Eso sí me acuerdo. Pero siguieron pagando. Porque yo estaba ¿El Centro Nacional sigue pagando? Ahí no. Ya, ¿no? Ahí ya... Pues que sale la cantidad. Sí. Y todavía insisto, en el Facebook siguen discutiendo. Hay quien dice, no, pero ¿por qué pagar? Sí, dicen, tampoco va a decir nombre, ahora es funcionaria de cultura por ahí en un estado de la República. No. Pero el Día Internacional de la Danza no es una cuestión de pago, es una fiesta que nosotros organizamos y guau. Y yo nada más los leo a los dos y digo, es que ni uno ni el otro. Y yo les mandé por ahí, puse en el Face y algunos dijeron, ay sí, like, pero nadie agarra la onda. Les mandé el documento que el Comité Internacional de la Danza manda, donde se explica claramente por qué se creó el Día Internacional de la Danza. Y todo esto que estoy contando son avatares de diversas razones políticas, artísticas, sociológicas o qué sé yo, que no tienen nada que ver con la idea original del Día Internacional de la Danza, ¿sí? Que dice, hay que crear espacios, hay que formar públicos, hay que hacer programas de televisión, ventas de artículos de danza, un montón de cosas, y seguimos haciendo
en muchos lugares de la República se juntan en un lugar y todo el mundo baila, ¿sí? Y ya, eso es todo. Y entonces sí, el festival, por así decir, ha persistido. Lo que ha ido dando bandazos y bandazos y bandazos tiene que ver con esta confusión que todavía la gente no termina de aclarar. Dicen, ay sí, vamos a bailar en el Día Internacional de la Danza. O sea, es un chance de entrar a un teatro que de otra manera no tendría. Y eso es lo único que permanece. Entonces, pues, el efecto difusor o deformador de públicos, qué sé yo, del festival, creo que es muy dudoso. Porque sí, allá el CNA se atestaba, pero los bailarines recorrían los pasillos diciendo, oye, a las 6 voy a dar función, ¿me vas a ir a ver? Sí, pero es un espejismo. Es un espejismo. Así es, sí, porque iban los mismos de siempre. Cada quien ve lo que quiere ver o lo usa para sus propios intereses. Sí. Porque al final del cuento, el que quería el grupo tiene ese interés, que lo vean, que esté en la vitrina. Pero para el político es organizar un evento que concluyó, que recibió 10.000 personas, que no 24, 48, 72 horas o hora, como lo tomó el gobierno de la Ciudad de México, 30 días dedicados a la danza, en 5 o 6 magnos eventos reunidos. Eso pero para el grupo de participantes pero cada quien ve o cada quien jala, aprovecha eso, pero si de este lado y de este lado jalaran parejo, sería otra cosa. Pero hay algo, nadie quiere hacer la obra negra. Es muy bonito inaugurar el magno edificio, el Centro Nacional de las Artes o cosas así, como que tenga contradicciones como ¿cómo se llama? El taller de escultura monumental que tenía Parquet, por ejemplo, o que la Escuela Nacional de Danza Clásica Contemporánea sea un precioso, ¿cómo se llama? Edificio de cristal, pero peligrosísimo para un ser humano normal, no digo para un bailarín. Sí, ¿cómo se llama? Pero nadie quiere hacer la obra negra. ¿Y qué es hacer la obra negra? Crear un público. Y ahora, hay todavía un problema más. La cultura, a partir de los gobiernos revolucionarios, era una tarea del Estado. Había una política cultural, buena, mala, pésima, excelente, fatal, lo que quieran, pero no hay una ruta más que la nuestra, pero había algo. ¿Sí? Vienen los gobiernos neoliberales en este país y no, vamos a la autogestión, vamos a la industria, vamos a la etcétera, etcétera, etcétera. Viene ahora la 4T y lo que es lo peor, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Estás en tierra de estamos en tierra de la 4T en general. Este país es 4T ahorita, para bien o para mal. Eso solamente el tiempo lo dirá. Y ya están atacando a Frausto diciendo que quién sabe qué. Sí, entonces, si vemos, ¿cómo se llama? El clásico ejemplo, nos maravillamos de la comunidad dancística norteamericana, que funciona como una gran industria. Y las grandes compañías reciben apoyos de Capezio, de las mallas X, de las luces tales, del piso tal, que todos estos pequeños negocios o grandes negocios que están incidiendo y metiendo dinero en la cultura hacen que las cosas funcionen en Estados Unidos. O nos vamos por el modelo francés, que descubrieron la generación de los funcionarios políticos en los 90s, y con las casas de cultura y las compañías residentes, etcétera, etcétera. Pero no llevamos nada a las últimas consecuencias.
volvemos a lo mismo. Somos especialistas en crear espejismos y nos quedamos siempre en la superficie. De tal manera que ya no hay ya no hay política cultural, no hay una industria que sostenga al movimiento dancístico, en este caso en específico, ni tampoco hay las opciones de la municipalización de la cultura, es decir, que ya no haya forzosamente un consenso nacional, sino que concentrarnos en pequeñas regiones o pequeñas ciudades que le den trabajo a sus propios artistas, y a través de los intercambios de estos condados o municipios, como les llamen, la cultura va a generar economía. Entonces, pero a ver, te la pongo fácil. Podemos esperar el sueño de los justos a que esto pase. Pero, ¿y cuál es el papel? ¿Cuál es lo que tendría que hacer el creador, que llame como quiera? Más allá del canibalismo, de la antropofagia, de la cual tú hablaste y que ahí y luego el discurso de Alejandro, que no lo dijo tan abiertamente, pero sí, de plano, aquí es todos contra todos. Pero bueno, ese es otro punto. ¿Qué hacemos? Es que ¿quién está dispuesto a sacrificar su carrera artística? Porque es un trabajo de 24 horas. Pues es jodido, ¿sabes? Ya no tiene otra más que dedicarse a vender Biblias. Lila López lo hizo, pero también le criticaban que ella no generaba bailarines. Y dirán sus detractores, pero ella no era bailarina, no fue bailarina. Ella sí fue bailarina. Bueno, digo los detractores. Sí, no. Ella sí fue bailarina. No, sí, claro. Se le fue la vida en eso. Claro, sí bailó, claro. Pero ¿qué pasó? Yo me refiero, ¿cómo es el dicho? No se puede andar en la procesión y... ¿Picas campanas o andas en la procesión? Algo así. No se puede replicar y andar en la procesión, ¿no? ¿Chiflas o comisión? Sí, entiendo. Ahora, la maestra Lila era como malabarista, no de 3 pelotitas al aire, sino como de 8. Ok, la maestra no generaba bailarines en el Instituto Potosino de Bellas Artes, porque precisamente, ¿cómo se llama? Su iniciación, ella apostó por iniciar a la danza de una manera muy setentera a las grandes masas, y queramos o no querramos, formar bailarines de élite cuesta, y es un proceso elitista. No, son muchos los convocados, pero pocos elegidos. Si queremos nosotros calidad escénica, necesitamos discriminar, entre comillas, en el buen sentido de la palabra. Hacer un cernido muy fino y quedarte con uno o una. Entonces, regresando a tu pregunta, nos vamos a conformar, te digo, ¿quién está dispuesto o dispuesta a sacrificar su carrera y convertirte en gestor las 48 horas de un día? No las 24, las 48. Es muy triste que en los 80s, 90s hubo un cambio generacional de funcionarios de danza, donde precisamente toda esta generación que estaba diciendo, no, es que los antiguos, los ingenieros ya están pasadas sus ideas y demás, y cuando accedieron al poder, ¿qué pasó? No pasó nada. Sí ha habido pequeños logros, también se reconocen, o sea, hay que ser justos, y se lograron algunos avances, pero no el cambio que se esperaba. Estamos ante una nueva generación de funcionarios culturales. ¿Qué ha pasado? No, de hecho yo me atrevería a decir que la llegada de los artistas de esa generación a los puestos directivos significó llevar algo para su molino el 90% de las veces. Podemos decir varios nombres. Sí. Entonces, ahora, ¿qué pasó con los actores? O sea, los actores
más o menos hay un movimiento menos consolidado a nivel nacional, pero no tienen, o sea, proliferaron los espacios independientes. Ahorita están proliferando mucho esto del teatro en corto, y antes casas como ¿cómo se llama esta? El Galpón, como la Estrella y Carpintero. ajá, y antes los de ¿cómo se llama? Blas Blaidot, Contigo América. Contigo América. Sí, antes que todo ellos Contigo América. Y hay otras compañías que tienen ya sus casas sede, que son eso, casas Los adaptadas. Carrones fueron los primeros, ¿verdad? Entonces, no nos queda otra más que jalar. Pero como te digo, ¿Dónde queda el público, el espectador? el espectador, ese es otro problema. Yo creo que debe de haber una ley inalterable, es que si la danza es un espectáculo o es un arte, tiene que tener una comunicación con un público. Pero si el público ve una obra mal hecha, ¿qué pasa? Ya tenemos licenciados en danza, ya hay una maestría en danza, ya creo que en 3 o 4 años va a haber un doctorado en danza. ¿Qué pasa con los resultados de estos licenciados, doctores y maestros de la danza? Pues frente a un fundador de la primera licenciatura en América Latina, ¿no? ¿De qué? Primera licenciatura en América Latina, fue la facultad de danza. La facultad de danza. Bueno, en México, América Latina, no sé, no creo que en Chile ya estaba. En Chile ya había. Patricia Stein venía de Chile, ¿no? Pero en México sí. Entonces, quiere decir que no están funcionando. Ese es tú. ¿Qué? Yo me arrepiento de que metí la mano en la creación de por lo menos 5 licenciaturas de danza en el país. Dios mío, ¿qué hice? Ahí está. En la de folclore también entraste, ¿no? Ahí está un folclórico ahí. Eso no se graba ni eso queda fuera de grabación. Y no se dice. Solo se. Pero es que, o sea, está bien equivocarse. O sea, pero es más 5 veces. No, pero, 5 veces. pero no hay un proceso, no existe el proceso institucional, me refiero, de autoevaluación. O sea, nadie nace sabiendo ni nadie nace haciendo obras maestras, a menos que sean geniales. Pero si no hay ese proceso de autocorregirse, autoevaluarse de una manera sincera, estamos nutriendo egos. Nada más. Cruzando la fila de desempleados. Y estos desempleados van a fundar academias y van a formar bailarines de acuerdo a sus prerrogativas o a sus necesidades. Y volvemos, lo peor del caso es que volvemos por ejemplo, en el caso capitalista descarnado, ¿no? Están atentando contra la propia industria. ¿Por qué? Porque estamos produciendo materiales de mala calidad. Daniel, ¿quieres decir algo? Sí, yo creo que yo ya de un tiempo para acá no creo en los licenciados ni de danza, ni de teatro, ni de música, menos en los maestros de grado y menos en los doctores. Sí, Bueno, menos. Bueno, yo creo que sí, porque ¿qué pasa? De repente cubren una currícula, la prueban, obtienen un título, pero eso no los hace comunicadores, no los hace artistas, no los hace gente que convoque. Pero como tienen el título, entonces pues, son intocables, ¿no? Por otro lado, ha surgido últimamente la famosa figura del gestor. Ya tenemos un montón de gestores incrustados en puestos públicos que a veces yo me pregunto qué fue lo que aprendieron,
de que les sirvió su gestoría. No son digestores, pero no gestionan nada. Yo creo que el problema de los grupos, porque si hablamos de grupos de danza, es que tendríamos que aprender a construirnos casi como una empresa. Si, por ejemplo, en el caso de Veradanza, quien funcionaba más como gestor era Jorge, porque él, como no tenía otro trabajo, o bueno, su trabajo del gobierno le permitía hacer lo que se le daba la gana, él era el que se podía dedicar a hacer mucho trabajo de gestión, cosa que a mí me cuesta mucho trabajo porque yo estoy anclado a la facultad. Yo trabajo de 9 de la mañana a 8 de la noche todos los días, con 2 horas para comer. No tengo tiempo de andar yendo a hacer antesalas, de viajar, de ir a Conaculta, de ir a la Coordinación Nacional de Danza, ni a las embajadas. Quien tenía el tiempo y lo hacía era Jorge. Mi trabajo con él era de otro tipo. Pero yo creo que deberíamos tratar de que cada grupo, en primer lugar, fuera consciente de lo que hace, porque verdaderamente hay unos que habría que mandarlos a las Islas Marías por lo que hacen y con la pretensión con la que la hacen, ¿sí? O sea, ser realmente conscientes de cuál es tu postura como creador, ¿sí? ¿Qué es lo que quieres? Y a partir de lo que quieres, entonces consolidarte un grupo como una empresa. Y si no hay ninguno de los que bailan, o de los que coreografían, o de los que organizan que sea gestor, pues hacerse un gestor que te haga ese trabajo que los artistas no les gusta, o les da flojera, o no saben manejarlo, ¿no? Entonces yo creo que, y por ejemplo, la época, digamos, de oro de Veradanza fue cuando estabas tú, que hacías mucho trabajo de gestión, estaba Jorge, que hacía su trabajo de gestión, yo hacía otro tipo de trabajo, y entonces como que fuimos un momento en la historia que funcionamos muy bien y logramos y alcanzamos muchas cosas. Igual que con el taller, en un momento histórico donde hubo bailarines de calidad, un coreógrafo, un director, la universidad proporcionaba muchas opciones, muchos medios. Yo hacía un trabajo como coordinador general. Entonces, cuando existe esta maquinaria que es como de reloj, pues todo es maravilloso. Cuando empiezan a fallar algunas piezas, algunos engranes empiezan a romper, pues todo se empieza a desquebrajar y todo va para abajo. Entonces, yo creo que el asunto es que ahora sí que cada quien empiece por su propia casa, que cada grupo empiece a realmente ser serio ante el público y pensar que se trabaja para un público. Tú puedes tener toda la filosofía del mundo o de la vida y tus propuestas políticas, pero tu trabajo es para el público y tienes que hacerlo de tal manera que el público le guste tu trabajo, aunque le digas lo que le digas, que lo hagas de tal manera que le complazca, que no le duela pagar por verlo y que quede invitado a volver a verte, a ver qué otra cosa le vas a decir, pero con calidad y con pues con una manera agradable o digna, ¿no? Porque de otra manera los que nada más trabajan, los coreógrafos que piensan para sillas en su chipote, que nadie les entiende, ¿no? Entonces, lo que decíamos hace rato, si la gente va y ve una coreografía espantosa, dice, no, pues la danza contemporánea es algo que no se le entiende, con una música que horrenda, y que son puros matacazos, y ellos que nada más se recuerdan ahí como ostiones con limón en el piso, qué feo, no vuelvo a ver eso jamás en la vida. Entonces el asunto a lo mejor no es ni la temática ni lo que se quiere decir, sino también la manera en que se presenta eso. Hay muchas cosas sobre las que habría que reflexionar, pero yo ya estoy convencido de que las licenciaturas no sirven para nada. O sea, a ver, el ciudadano, yo mismo, yo no soy licenciado en danza y gracias a Dios que no lo soy, y sin embargo hemos logrado una carrera y tenemos una trayectoria, creo que tenemos una información que ni siquiera los licenciados en danza tienen, nuestro acervo cultural.
pero ha sido por motu propio, por buscar, porque hay una pasión por hacerlo, aunque no tengas el título. Alguien me dijo algo que creo que es muy puntual en este caso. Muchas de las licenciaturas en sus programas tienen como meta formar artistas, así, artistas, con todo lo subjetivo que el término interviene. Si uno observa los programas de estudio de la arquitectura, no establece voy a formar un artista de la arquitectura, voy a formar un arquitecto que sea capaz de levantar un edificio, que sea funcional, que sea esto, que sea lo demás, etcétera, 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 etcétera. No se puede formar artistas. Se puede ser que un bailarín de triple giro se pare de pestañas, camine por los techos, Que suba por las paredes. algo más tangible, medible y pesable. Pero queremos ser artistas. Y la pregunta fundamental de esta persona que me sigue esa observación es: ¿se puede realmente formarse artistas? Yo creo que puedes orientar capacidades y opciones, y de los cientos que se inscriben en una licenciatura o que asisten a un grupo a entrenarse, algunos cuantos lo lograrán y trascenderán. Como todo, de un montón, muchos pasarán al olvido. O sea, no todos van a ser Luis Barragán en el caso de la arquitectura, que son que son artistas, todos los ganadores Pritzky, por ejemplo, ¿no? Pero antes que eso, son arquitectos. Entraron a una escuela para ser arquitectos, no un albañil ni lo más. Claro, mira, pero por ejemplo, si hablamos aquí de arquitectos, Enrique Molina es el arquitecto de Jalapa y donde estaba. Él nunca terminó la carrera, o sea, ni siquiera se formó como arquitecto. Pero es una gente con un talento desbordante. Es más, él, como no tiene el título, siempre necesita de un arquitecto con título de registro que le firme los planos. Él no puede firmarlos. De ahí todo este lío que se hizo, pero a la UX le dio el doctorado y que la UB no, porque la UB no, pues porque no cumple con los requisitos. Me pregunto, ¿qué requisitos necesitaría? Pero hablamos de los no licenciados, no, y tenemos aquí un claro ejemplo, digo, arquitecto pues es arquitecto, de Isandra, que en el folclore y el contemporáneo son. ¿Tú cómo ves? A ti te tocó la época dorada de la danza en Jalapa, ¿no es cierto, Alejandro? Te tocó, ¿no? Entonces tú, desde tu decisión, está planteando aquí Daniel que no hay que ser licenciado para ser artista, pero tú, por supuesto que no pasaste por la escuela, yo creo, o sea, o pasaste a tomar clase, pero no para formarte. Nos formábamos diferente. Realmente, aquí está Alejandro, nos formaron pues muy bien, sinceramente. A mí me tocó una maravillosa época. Disfruté mucho, los mejores coreógrafos, los mejores bailarines, compañeros. En verdad, yo soy muy feliz por todo lo que bailé, por todo el conocimiento que adquirí técnicamente, no técnicamente, de todo. ¿Qué es lo que nosotros nos formamos? ¿Qué es lo que creo que les falta actualmente a los bailarines? Nos formaban el conocimiento de nuestro cuerpo, cómo moverlo, qué músculos se trabajaba, ¿cierto, maestro? Nuestras clases de anatomía, que casi decían, nos teníamos que aprender todos los músculos del hombro, del brazo, de la espalda, de la pierna. Bueno, yo sudaba, porque con el maestro Javier Francis, que era el que nos hacía este trabajo, nos daba clases
Marsal, ¿te acuerdas, Marcelo? El mismo, famosísimo que nos vino, sí. ¿Es que es Marcel? ¿Con Marcel Marceau? Sí. Sí, nos vino a dar cursos, clases de teatro, o sea, sí nos formaron de todo a todo. Nos daban clases de ballet y sí nos daban clases. Héctor, porque esta Rosenda Montero estudió con Marcel Marceau. Sí. Pero fue bailarina y eso también, pero acá Héctor Ortega hizo Era mucho otro. trabajo, montaron el Orfeo aquel Sí, con Héctor. sí. ¿Eh? No. Sí, fue con Tulio y vino Héctor Ortega a trabajar con ellos. ¿Pero tú vienes desde Tulio? Sí, yo vengo desde Tulio. Ahí se conocieron, ¿no? Porque Sí, tú ubicas con Tulio. Sí, desde Tulio, el hombre brazo de oro, Maki, ¿te acuerdas? Ay, no, maravilloso. Entonces, no nos importaba estar realmente horas en el salón de clases. Era en otra época, eran otras generaciones, otra visión. Sí nos trabajaba mucho la proyección, no era subir la pierna por subir, mover el bracito por subir. Ana Zócolo trabajaba mucho con nosotros, esa parte. Pues sí fue muy rica la experiencia que yo como bailarina tuve. Ahora, en verdad, me da pena, no voy a las funciones de danza. Si es cierto, coincido con el maestro Daniel, con el maestro Alejandro, está terrible. O sea, ¿qué va uno a ver? Uno quiere ver artistas. Ya, no se da eso. ¿Qué pasa con el trabajo de los coreógrafos o bailarines o compañeros? No lo sé. Yo ya, en verdad, ya no quiero ver nada de danza. Actualmente para mí está en crisis. No digo que no voy a generalizar porque sí hay buenos grupos, pero yo me alejé porque en verdad decía yo, esto no es que yo aprendí, y sí estoy muy de acuerdo con lo que estás estudiando. Sí hay que sacrificar mucho tiempo para que haya un gestor dentro de un grupo, de una compañía. En nuestra época, Alejandro, tú, aunque no estabas con nosotros, pero siempre estuviste pendiente de qué hacíamos, igual Sabino y otros compañeros. ¿Por qué es que se tuvo en esa época tanto éxito? Eran los coreógrafos, éramos nosotros, eran cómo nos formaron, pero lo que sí les puedo decir es que ahorita hay mucho trabajo que hacer y los que estamos aquí dispuestos tenemos que hacerlo. Ganemos dinero, no ganemos dinero, tenemos que seguir haciendo la chamba y que no se olvide ese trabajo que tanto haya la redundancia, tanto trabajo nos costó, ¿verdad? Dejar rodillas, dedos, columna, pero era maravilloso. Yo soy muy feliz de todos los recuerdos que tengo. Hay algo que en el ambiente artístico muy común, hay mucha envidia, mucho le pongo el pie para que no crezca. Mucho está haciendo esta labor, no es cierto, no hace nada, ¿qué? Pues si no hace trabajo, eso sí nos perjudica. No hay decir, caray, qué buen trabajo hace este compañero, le aplaudo porque yo no lo hago, ¿no? O hago otra cosa diferente. Yo en este momento, y siempre, se lo he dicho al maestro Daniel, siempre le he reconocido su trabajo. Maestro Alejandro, pues fue mi compañero y he visto cómo trabajó con su grupo, módulo, maravilloso, que también fue bailarín aquí el maestro Daniel. Yo muy poco,
pero me encantaba, me encanta. O sea, ¿y por qué no reconocérselos? Eso no pasa con nuestros compañeros, no. Creo que tiene mucho que ver eso. Y sí, tenemos que prepararnos. Debemos de trabajar más y unirnos. Yo sí les pediré que por favor me inviten, yo con mis rodillas como sea, pero yo arrastrando vengo. Me encantaría poder venir a sus conferencias, que me consideren, porque sí me gusta esto, me apasiona mucho escucharlos, verlos, apapacharlos, porque hoy estoy enamorada de esto. Entonces sí, invítenme por favor, se los pido. Yo los veo en Face y todo y les contesto a veces, pero nadie me dice nada. Entonces sí me encantaría, pero sí estoy muy de acuerdo contigo, con el maestro Daniel y con el maestro Alejandro, pero sí quisiera preguntarte a ti directamente por qué hubo éxito en aquel tiempo y por qué ahora estamos como estamos. Vino otro charla, ¿no? No es a las 7. No, pero está bien porque tú, Alejandro, tiene atorado aquí algo. Ah, ¿sí? Y quise, Bueno, no te conozco. Yo solo quería Perdón, no. hacer Sí. una pequeña reflexión de la compañía de Javier. ¿Cuántos fueron los que luego se convirtieron realmente en gestores? Tonio, El de Mérida. tú, Víctor, ¿alguien más? Y el de Monterrey, ¿te acuerdas? Que murió. El que era de guatemalteco, salvadoreño. Estaba en Monterrey. Chaparrito, ¿no? ¿Era Chaparrito? No, ¿Era no, de Javier? Sí, que murió. Estuvo en la escuela de Monterrey. Que también fue de Uno franciscano. alto, sí, Un ya alto sé. Sí, que sí, murió. sí, que falleció, sí, es cierto. Compañero. Fernando. Fernando, ¿qué? Castillo. Fue en España. Eso es franciscano, ¿no? Sí, bueno, me convirtieron en buenos maestros nada más. Digo, pero pues no- para una compañía de 16 bailarines, 4 es un porcentaje alto. Éramos 21 en la novena. ¡Hala! Sí. No, preguntas, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, yo creo que lo primero es esto que estamos haciendo. Y Involucrar a jóvenes. reflexionar en conjunto, y luego tenemos una gran responsabilidad. Hace años un amigo mío decía, nota, pinches diputados del PSUM no convencen ni a su compañero de banca. Y digo, sí, eso es lo primero. Aquí nosotros vemos y luego, por lo menos siempre, a uno que tengamos al lado hay que convencerlo. Eso es lo que va a estar al alcance de nuestra mano, y algo finalmente irá saliendo de eso, porque mientras no haya esta posibilidad de tomar acciones en conjunto, no va a pasar mayor cosa. Seguimos teniendo una visión muy pequeña, muy inmediatista, ¿no? Yo, mi grupo, yo bailarín, yo mi coreografía, que el gobierno me pague. Ya ven ahora lo que ha pasado con el Monca, mero se agarran a trancazos ahí, porque ¿cómo? El universo de ellos no va mucho más allá de eso. Hay que exigirle al Fonca, pues sí, bueno, hay que exigirle al Fonca, pero nadie dice lo que tú dices, ¿no? Hace 2 años y medio hubo un congreso allá en Puebla donde estuvimos un montón de gente, y en ese momento Carmen Bojor, que estaba muy metida con CAESA, y dijo, miren, es que todo eso que se está diciendo aquí es muy importante. Y dice, para estas alturas del partido ya son 78, 79 grados de licenciatura en arte en todo el país. O sea, ya podríamos pensar en un gran congreso en donde podamos presionar para modificar lo que Anuyes dice, lo que los reglamentos dicen, que sea para orientar y fortalecer mejor lo que nosotros hacemos. Pero pues ya no se hizo nada. Ahora ella es directora de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, y ya no está en cabeza, y nadie ha hecho esa obra negra de decir, a ver, a dónde estamos, vamos a hacer y mientras no haya esas posibilidades de modificaciones con una presión, pero con una visión de conjunto, el modelo del festival no va a operar
más que para las razones específicas para las que se crea cada festival, que a veces son muy personales, a veces son muy pequeñas. Sí, hay gente, digamos, hay gente que organiza festivales para hacerse de una lana. Hay que decirlo con toda claridad, no tiene ningún otro motivo o finalidad que sacar una lana. No voy a decir nombres, pero aquí hay uno, por ejemplo, ¿no? Jalapa. Otros festivales están encaminados a solucionar cuestiones de carácter académico de sus instituciones, ¿sí? Bueno, es correcto. Muchos, aquí en Jalapa de repente en los últimos años hay un montón de festivales, Isa. Hay un muchacho muy emprendedor que produce como 3 o 4 festivales distintos, pero todos son micro. Son unos cuantos asistentes que se ven entre ellos y nada más, y sirve, claro, para que alguien de este festival lo inviten al que hace el otro allá en Barcelona, en Saltillo, en no sé dónde, ¿no? Ahí andan brincando. Finalmente yo creo que esa es la finalidad. Y hay festivales que desaparecen porque no reciben apoyo gubernamental, tampoco voy a decir nombres, ¿no? A pesar de que ya tenían acumuladas 10, 15 ediciones, qué sé yo, finalmente desisten, ¿no? Entonces hace falta eso, pensar, bueno, los festivales suceden por miles de razones. Como modelo no es el que puede convertirse en motor sí. Hay que pensar que cada uno de ellos, cuando se diseña, va a tener necesidades específicas, motivaciones específicas y va a cumplir funciones totalmente específicas, ¿no? Sí podría ser si desde un principio concebimos un festival con la idea de formar públicos, por ejemplo, de crear mercado, qué sé yo, pero eso significa planificarlos de otra manera, no de la manera tradicional de que voy a ver al municipio, oye, dame chance del teatro, ahí está el teatro, oigan, ya tengo un teatro, vengan, ¿cierto? Y se juntan allá, pero son ¿cuántos? 40 espectadores, ¿sí? Le dan ahí la vuelta. No estoy diciendo que sea malo, lo que digo es que sirve para eso nomás, para que es 40, vean lo que están haciendo y ya, se acabó, sí. Pero esta visión amplia de conjunto hace falta, y mientras no logremos impactar por ahí, no va a pasar, yo creo, mayor cosa, ¿no? El ponente abandonó. Yo solo quiero regresar un poco al asunto de las licenciaturas, porque es una pregunta es una cosa que siempre se los digo a mis alumnos. Lo vino a mencionar Luis de Tavira hace algunos años aquí en una conferencia que dio, y fue muy claro, dijo: el teatro no se puede enseñar, el teatro se puede aprender, es muy diferente, y el maestro aprende con el alumno al mismo tiempo. Y solamente lo que nos diferencia es que tenemos más años aprendiendo, si queremos realmente aprender, si creemos que todavía tenemos cosas por aprender. Entonces los alumnos me preguntan: bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué chingada madre estamos haciendo en una facultad? Es muy sencillo, porque lo que se enseña son las técnicas, porque las técnicas se enseñan en alguna parte, se pueden aprender imitando a alguien, se pueden aprender en una academia, se pueden aprender en una universidad. Y esa enseñanza de la técnica con una organización, un orden que se quiere ser superior, eso es lo que se viene a aprender aquí. Y ya con la técnica aprendida, es responsabilidad del que la tiene saber si lo va a utilizar para hacer arte o para otra cosa, ¿no? Para mí no es tan difícil ni tan oscuro. Lo que sí es nunca decirles a los alumnos que los vamos a enseñar a ser artistas. Los estamos entrenando para ser actores, y el actor será artista o no lo será. Incluso puede tener una buena técnica sin ser un gran artista, y de eso tener un suficiente para vivir bien. Y ejemplos de esos hay bastantes, ¿no? Esta cuestión
de la entrega, del gusto por estar, también se aprende sin necesidad de una licenciatura. ¿Cuál también entonces viene siendo la diferencia? Pues es que en una licenciatura, en una universidad, además hay otras cosas, hay teoría que sirve para reforzar muchas situaciones, muchas cuestiones, incluso personales. Yo no estoy seguro de que todo lo que he indagado acerca de la iluminación me sirva para ser mejor iluminador. No lo sé, no sé si influya o no influya, pero en la medida en que avanzan mis investigaciones, por lo menos hay una satisfacción muy personal de estar encontrando y desenredando ciertas cuestiones que yo no manejaba, que yo no sabía y que me permite compartirlas, sobre todo con mis alumnos, ¿no? Entonces, eso en una universidad sí deberemos de ser también muy rígidos en esas cuestiones de lo teórico, porque finalmente ese papel que es por el que vienen los chicos debe de tener tanto el asunto del ánimo personal, el corazón, como el asunto de la mente. Creo que es por eso que sí debe de haber licenciaturas, nada más que no es nada más sacar una licenciatura. Sí. O tener una visión romántica de lo que es una licenciatura, porque yo siento que estamos en esa etapa aquí en México todavía, ¿no? Todavía. Soy el licenciado, Sí. o el maestro, o ya el futuro doctor, y ya, Ajá. ya nada más por tener el documento que avaló 38 o 344 horas de materias, ya lo soy. Creo que, digamos que ese sería uno de los primeros escalones. Lo otro es la trayectoria. Y hay algo también que creo que es importante, la inseguridad del propio gremio. Claro. Y no digo de las escuelas profesionales, voy a hablar específicamente de las escuelas, entre comillas, privadas. Nosotros organizamos un concurso de danza y lo primero que vimos en las primeras ediciones, que independientemente de la falta de nivel técnico de los maestros que se veían reflejados en sus alumnos, era, bueno, vamos a darles un panorama a los maestros, de que vean a maestros profesionales y que vean con un coreógrafo profesional cómo es la danza. Y la reacción, en lugar de ser positiva, fue negativa. Los maestros se intimidaron, no quisieron tener el curso con buenos maestros, no quisieron prestar a sus alumnos en el montaje, que no les costaba nada, que si querían lo podían utilizar en sus academias, en sus presentaciones, porque para eso era, porque se sentían inseguros de su propia labor. Entonces no hay un deseo de progreso, ni de ser mejores, sino simplemente de sacar lana. Y desgraciadamente esa mentalidad es la que está sustentando las bases de mucho del movimiento dancístico en México. Que yo no lo consigo. No lo consigo. Bueno, pues Cerramos. Sea por Dios. gracias, Sabino, No, por favor. esta charla y por